Boombox. Hoy la conversación la voy a tener con David Vélez. David Vélez es un banquero, aunque él dice que banquero no es, sino gerente, presidente de una empresa tecnológica. ¿Cómo un colombiano de 41 años hoy logró construir un gran banco en Brasil y de ahí para adelante en muchos lugares? Es un ejemplo de lo que llamamos emprendedor, pero aquí también utilizo una expresión con mayúsculas. Es un gran emprendedor. Con él vamos a descubrir su mundo, cómo llegó allá, qué se necesita para llegar allá, cómo fue su educación, qué camino recorrió, qué aprendizajes nos puede aportar, por ejemplo, para hablar de emprendimiento. Todo eso en esta conversación. Recuerden que nos pueden seguir en todas las plataformas de streaming, al video podcast El Profesor, Sergio Fajardo, yo, con Educación Todo Se Puede. Si tienen alguna sugerencia o comentario que quieran que nosotros tomemos en cuenta, que nos enriquezca la preparación de nuevos episodios de nuestro podcast, por favor, siéntase con toda la confianza. Mándenlos, que aquí los miramos con mucha atención. Hola Sergio, ¿cómo estás tú? Yo Estar bien, aquí. bien, contento. ¿Dónde estás? Yo estoy en Uruguay en este momento. Muy bien. Yo estoy aquí en Bogotá, estamos en Colombia y voy a empezar esta conversación como me gusta hacerla con las personas invitadas y es hablar un poquitico de los primeros pasos en la vida. ¿Dónde naciste? ¿Dónde estudiaste? Recordar si es posible algunas personas que hayan sido importantes en tu vida como estudiante. Ir recorriendo para que lleguemos al banquero, pero dediquemos unos minutos a ese David que nació hace 41 años en Medellín. Adelante. Listo, Sergio. Bueno, como ya dices, nací en Medellín, viví en Medellín hasta que tenía 8 años y a los 8 me fui para Costa Rica con toda la familia. Vengo de una familia de padre y madre de puros emprendedores. Emprendedores paisas que les gustaba construir negocios, que les gustaba irse para adelante, trabajar duro. Y ese fue el ambiente cultural de la familia desde que crecí, de embatunar zapatos desde los 4 o 5 años, trabajar en la fábrica de rajes y botones de mi papá, lavar carros, ir ganando su platica y ir construyendo una cierta autonomía e independencia. Y ese sueño de emprender, de ir por mi lado, siempre lo tuve y la tecnología fue algo que siempre me llamó la atención también desde pequeño. Me causaba mucha curiosidad las computadoras. Me acuerdo, los 7, 8 años jugando ajedrez en computadora y apenas las primeras computadoras saliendo. Entonces, algo que me despertaba mucha curiosidad. Y cuando me gradué del colegio en Costa Rica, ya a los 18 años, tuve la oportunidad de ir a estudiar ingeniería Pero en vamos, Stanford, en Estados Unidos. David, vamos a revisar un poquitico. Medellín a los 8 años para Costa Rica, entonces es una mezcla especial de antioqueño, colombiano, costarricense, tico. Un poquitico acerca de esos años en los colegios, cuando estabas estudiando antes de salir para la universidad, algún maestro, maestra especial que tú recuerdes con cariño o con asombro. A veces me ha pasado que le he preguntado a personas, bueno, ¿a qué maestro recuerda? Y algunos no ha sido por un recuerdo grato. Cuéntanos un poquitico, personas así que hayan sido en ese camino que tú recuerdes. No, mira, recuerdo muchos profesores, siempre los veía con mucho respeto por todo el conocimiento que tenían. Siempre me gustó realmente estudiar, me gustó aprender, me gustaban las matemáticas, pero también me gustaban los idiomas, las ciencias sociales. Tenía un profesor específico me acuerdo, de estudios sociales, que fue un profesor que me invitaba mucho a participar activamente de actividades extracurriculares y quería que liderara varios equipos en el colegio, desde el gobierno estudiantil hasta equipos de fútbol y de natación. Y creo que tal vez él fue de los primeros que apostó en mí como líder, como un manager de equipos. Nunca me veía a mí necesariamente desde ese punto de vista, pero era alguien que me impulsionaba bastante a que hiciera y liderara ese tipo de equipos. Así que es la persona que ¿Cómo se llama? mencionó en esa pregunta. Se llama Don Willy. Don Willy Marín. Willy Marín. Don Willy. Ok. Una pequeña curiosidad. ¿Cómo es ese mundo de pasar de colombiano a costarricense desde tan temprana edad? ¿Cómo es ese salto? ¿Qué mezcla es en términos culturales? Cuenta un poquito si te parece.
Sí, pues mira, llegué a Costa Rica a los 8 años a un colegio alemán, venía del colegio alemán en Medellín y fui al colegio alemán en San José. Es una cultura diferente, un idioma, pues el mismo idioma, pero un acento diferente y creo que desde ese momento me empecé a ver como un extranjero, como un outsider, como decimos, una persona de afuera. Me sentí entrando a un país nuevo, de gente que no conocía, en un colegio nuevo, donde al principio fue un poco difícil sentirme parte de ese colegio, ese ecosistema, esa comunidad. Eventualmente me sentí parte, pero creo que ese factor de ser un extranjero terminó siendo un factor muy constante a medida que fui moviéndome en diferentes países y en diferentes carreras y al final del día me llega a donde estoy hoy, donde como que en todos los lugares soy de todos lugares, pero no de ningún lugar. Y eso tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Pero sí fue un proceso un proceso como difícil de asimilamiento en un lugar nuevo. Bueno, vamos pues, terminó el colegio, vas a estudiar carrera. ¿Cuál carrera escogiste para estudiar? Escogí una carrera que se llamaba Ingeniería Financiera, que ofrecía Stanford, la universidad donde fui a trabajar. Me gustó muchísimo y que existiera esa carrera porque siempre me gustaron las matemáticas, me gustaba la física, me gustaba la economía, me llamaba la atención los negocios. Al principio, cuando me gradué del colegio, tuve la oportunidad de pasar un año estudiando en una universidad en Alemania Cuenta esa y historia. en esa época pensaba que iba a estudiar matemáticas y física. Y pasé todos los primeros 6, 7 meses estudiando solo matemáticas y físicas y me gustó y pensé que eso es lo que iba a estudiar. Pero cuando llegué a Stanford a estudiar física y matemáticas, a los 3 semanas me di cuenta que no iba a llegar al nivel de la gente que estaba ahí estudiando. No tenía el interés, pero no tenía la genialidad, no tenía la capacidad de entender al nivel que muchos de mis compañeros chinos y hindúes y americanos, gente impresionantemente inteligente, estaban entendiendo esas materias y rápidamente me di cuenta que era un interés que me iba bien, pero nunca iba a llegar a necesariamente a ser el mejor en esas áreas. Bueno, Y ya ahí fui moviéndome para algo más práctico que terminó siendo la ingeniería. perdimos un científico muy pragmático porque dice, bueno, yo no me doy cuenta que no estoy en las condiciones de estas personas que tengo alrededor, me gustan las matemáticas y la física, pero no voy a ser el mejor ahí, cambiaste. Entonces, hablemos un poquitico de entrar a ese mundo de las finanzas y lo que significaron. A mí me gusta, por supuesto, mucho el tema. De hecho, el tema de las finanzas se ha convertido en un campo muy sofisticado, con matemáticas muy sofisticadas. En Wall Street, y me corriges si estoy diciendo algo incorrecto, llegaron una generación de matemáticos, de físicos, a trabajar problemas de matemáticas financieras, que era un cambio muy grande, eso fue un salto muy grande. Entonces, de todas formas, en esa ingeniería que estudiaste, esas herramientas que tuviste, ¿podrías decir algo acerca de cómo han sido parte de todo este trabajo que tú has venido haciendo, las matemáticas, la física, la ciencia, como parte de tu formación? Sí. Bueno, lo primero que me gustó de ingeniería en sí es que era multidisciplinario y esa ingeniería específicamente involucraba o combinaba números con materias como economía y negocios. Me llamaba la atención negocios, pero creo que quería una formación más cuantitativa para llegar a la parte de negocios. Y la ingeniería en sí, la ingeniería al final del día, independientemente de qué ingeniería es, si es civil o ingeniería química o de materiales, es la ciencia de aprender a resolver problemas. Lo que uno aprende como ingeniero es resolver problemas. Y lo que uno hace en el día a día hoy, lo que yo hago el día de hoy como CEO de un banco, es resolver problemas. Entonces es una capacidad muy general que le enseña a uno a ver y entender un problema con una metodología de diagnóstico y tener cierta capacidad de al final evaluar diferentes opciones y tomar una decisión. Y esa capacidad de resolver problemas es la razón por la que, como tú dices, muchos matemáticos, físicos, ingenieros terminan yendo a Wall Street, pero también terminan yendo a muchas partes de negocios, ves muchos CEOs en muchas empresas y en áreas de negocios con
experiencias de ingeniería por la capacidad de resolver problemas. Así que de ahí tuve la oportunidad de ir a Wall Street, de hecho, y empezar a aplicar toda esa metodología y eso que había aprendido en diferentes segmentos de economía y finanzas. Ya vimos los primeros pasos de David Vélez en el mundo de las finanzas, cómo llegó allá, un poco su historia familiar, pero yo lo que quiero ahora es que nos concentremos en cómo se crea un banco. Para nosotros, la mayoría de terrestres, pensar en crear un banco es algo inimaginable. Pero además, en este caso particular, tiene una condición muy especial. Uno cree que a veces los bancos se heredan, familias que tienen bancos y hay una tradición, o gente que tiene muchos recursos y decide invertir comprando un banco. Pero en este banco, Nubank, ni lo creó, perdón, no lo compró, no lo heredó, lo creó de cero, cero. Escuchemos esa historia porque tenemos que aprender mucho de la experiencia de David Vélez. Primero, por 10 años después, desde que me gradué de la universidad, yo sentí que tenía como un radar prendido, escuchando por todos lados cuál iba a ser esa oportunidad de emprendimiento. Siempre quise emprender y siempre estaba buscando de cuál es el negocio, qué negocio voy a empezar y cómo empiezo. Pero pasaban los años y iba a trabajar de empresa a empresa y no me sentía preparado, no sentía que todavía tenía la capacidad y no sentía que había encontrado la oportunidad clara de a qué le quería dedicar 100% de mi capacidad. Estaba buscando una oportunidad de, como dicen en el póker, poner todos los chips en un solo lado y meterle todo lo que tenía. Y uno de los fondos para los que trabajaba en Nueva York me envió a trabajar en Brasil en 2008. Abrí la oficina de ellos en Brasil. Fue la primera vez que viví en Brasil. Me gustó muchísimo ese país. Me llamó mucho la atención porque es un país continental grandísimo con muchas oportunidades. Y tuve la oportunidad de ver muy diferentes industrias para invertir. Estaba en ese momento con el sombrero de inversionista. Vimos servicios financieros, educación, comercio, media y telecom. Y me llamó mucha atención servicios financieros, porque cuando pensamos en cuáles son las industrias que crean más impacto, yo siempre estaba procurando impacto, sabía que quería hacer algo que tuviera impacto, no quería dedicarme 10, 20 años a resolver un problema que a nadie le importaba. Quería dedicarme 10, 20, 30 años a resolver un problema que realmente pudiera tener impacto, que tuviera un propósito más grande que simplemente empezar una empresa y de pronto ganar algo de plata. Y cuando veía industrias financieras me llamaba mucha atención porque cuando uno ve Colombia, Brasil, México, Argentina, todos los países de América Latina, las empresas más grandes son bancos, número uno. Y número dos, usualmente son oligopolios. Son 4 o 5 bancos en Colombia que son dueños del 85-90% del sistema. Y cuando hay un oligopolio, pues falta competencia. Y cuando falta competencia, hay pocas alternativas para el consumidor. Entonces, a razón de eso, termina uno con consumidores que son muchos consumidores. En Latinoamérica hay 250 millones de personas que no tienen acceso a servicios financieros. Es casi la tercera parte de todo el continente que todavía hoy depositan su dinero debajo del colchón, que cada vez que necesitan un préstamo tienen que ir a un gota a gota que les cobra 500% al año, que no tienen la más básica educación de educación de cómo invertir su dinero, que pasan días y días y días ganándolo y una vez que se lo ganan, pues se lo gastan en esa tarde y empiezan de nuevo. Entonces me llamaba la atención que viendo tantos bancos tan fuertes, una tercera parte de la población estuviera por fuera del sistema y las otras 2/3 partes que si estaban bancarizadas pagaban, especialmente en Brasil, las tasas más altas de interés del mundo y algunas de las comisiones más altas del mundo y consistentemente aparecían como los consumidores más disatisfechos con sus bancos. Había mucha, casi que odio con el sistema financiero porque no les ayudaba. Cuando más lo necesitaba, el banco no estaba y se sentían que consistentemente era como una guerra. Iba a llamar a mi banco y era yo negociando contra él. Es una relación de adversidad, de competencia, donde si yo gano, el otro tiene que perder. Entonces, me parecía contradictorio que la industria más grande de América Latina fuera concentrada por pocos bancos y al mismo tiempo hubiera tantos consumidores bancarizados y desbancarizados que estaban tan listos para considerar nuevas alternativas. Bueno, entonces, en 2012, después de pasar por una experiencia bastante negativa con un banco en Brasil,
y viendo mucho lo que venía pasando en tecnología, la digitalización, la penetración de smartphone, decidí, esto parece una oportunidad bien interesante, me le voy a dedicar a esto, a crear un banco 100% digital. Y volviendo a algo que tú dices, siempre nos hemos visto más como una empresa de tecnología que un banco. Y toda nuestra historia, todo nuestro equipo, toda nuestra cultura es más la cultura y la historia de una empresa de tecnología, tal vez más cercano a una empresa de software que a un banco tradicional como lo piensas en este momento. ¿Y cómo arranca uno para construir una empresa? Y hago una síntesis de lo que nos está contando David. Aquí está el ingeniero que tiene unas herramientas, una forma de pensar, una forma de relacionarse con el mundo para resolver problemas. Está el emprendedor, vamos a ver, que tiene unas raíces familiares, culturales, asociadas con el tema del emprendimiento, con la disposición a atreverse a resolver problemas, a innovar y a buscar. Y se juntan en Brasil con la experiencia del recorrido del mundo financiero, encuentra un problema, como ya lo describió muy bien, y dice, me voy a meter a este problema. Y entonces, ¿cómo empieza uno a resolver ese problema? ¿Para dónde coge uno? ¿Para dónde te fuiste? ¿Con quién hablaste? ¿Es tecnología? ¿Se necesita plata para empezar? ¿Cómo arranca un emprendedor como tú en ese momento que descubres ese problema que quieres resolver? Perfecto. Pues el problema era lo que mencionaba, consumidores necesitan o están abiertos a nuevas alternativas. Es el momento de traer una alternativa nueva a esa industria que ha sido dominada por bancos tan tradicionales. Y ahí la pregunta es, ok, supongamos que esa hipótesis es verdadera, ¿cómo resolucionar ese problema? Y ahí pasé, diría, 8 semanas donde lo único que hacía era leer libros sobre tecnología, leer libros de banca, leer libros de banca digital. En esa época ni siquiera existía ese concepto de banca digital, ni siquiera existía esa palabra fintech, que hoy ya es cada vez conocida, entonces no existía ese concepto. Y hablé con muchos expertos, hablé con mucha gente que sabía el tema, especialmente presidentes de bancos en Brasil, presidentes de bancos en América Latina, todos los expertos. Y a los expertos, a todos los expertos cuando tenía las conversaciones, les preguntaba, ¿y usted qué opina de un banco 100% digital, un banco sin agencias? Y la respuesta casi que unánime de todos los expertos era decir, no, nunca funcionaría. No solamente no funcionaría porque la gente no confiaría, porque el regulador nunca dejaría, porque la gente necesita una agencia física para confiar, porque por una serie de argumentos, algunos eran argumentos difíciles de probar o desmentir o falsificar, otros eran de hecho argumentos fáciles de probar que están incorrectos. Por ejemplo, un gran argumento en esa época fue el regulador nunca lo dejaría. Usted es colombiano en Brasil, nunca lo dejaría. Entonces fui a donde el regulador, fue el Banco Central en Brasilia y le pregunté al regulador, al presidente del Banco Central. Y la respuesta del regulador en ese momento fue, nos encantaría ver más competencia en esa industria. No es bueno para el país que haya solamente 5 bancos con 90% del sistema. Y sí, hay una barrera para extranjeros invertir en bancos en Brasil, pero han habido excepciones y eventualmente, después de probarse, hay un proceso de análisis y pueden haber excepciones. Entonces, muchos de los argumentos que los expertos me decían, utilizaban para decir es imposible, iba y los validaba y me daba cuenta que no eran argumentos falsos. Después hay otra serie de argumentos que eran imposible probarlos, que simplemente gente decía, la gente nunca va a confiar en un banco digital, nadie sabe. Entonces ahí a ese punto hubo que tomar una decisión que era, la única forma de verificar es haciéndolo, porque ni yo sé si la persona tiene razón o yo tengo razón, vamos a probar, y si fallamos, pues fallamos intentando haciendo algo grande, pero si funciona puede ser una grandísima oportunidad. Entonces, después de ese proceso de escuchar mucho y de validar y escuchar claramente esos argumentos, gané mucha convicción de que podía existir una gran oportunidad de disrumpir esa industria siendo 100% digital, de la misma forma que otras industrias, por ejemplo, Amazon había competido con los Walmarts o Uber en transporte o Netflix en media. Lo mismo iba a pasar en servicios financieros. Empresas de tecnología iban a competir contra los bancos. Y ahí monté un plano de negocios y fue a levantar capital. Tuve la suerte de que el primer fondo con el que hablé para levantar capital fue un fondo con el que yo trabajaba antes, Sequoia, de allá de Valle de Silicio. Inicialmente Sequoia me dijo, David, suena interesante, pero no, nosotros no sabemos nada de Brasil, no sabemos nada de bancos. Yo creo que esto no es para nosotros. Pero ahí estuve
como 8 o 9 días hablando con todo el mundo, explicándoles, mostrándoles información, mostrándoles números. Y después de unos 7 o 8 días de convencimiento logré que dijeran, bueno, está bien, vamos a invertir. Aquí tiene $1 millón. Necesita ir a buscar otro $1 millón de un inversionista local que le ayude, porque nosotros estamos en Estados Unidos. Y si consigue $1 millón de un inversionista local, vamos para adelante. Y ahí fui a buscar varios inversionistas locales, hablé con mucha gente localmente. De los 30 que hablé, 29 me dijeron que no, pero uno me dijo que sí, que fue CASEC, un fondo argentino. Y una vez que dijeron que sí, estábamos listos, tenía capital, tenía la idea, y el próximo paso fue buscar algunos cofundadores que trajeran conocimientos y conexiones que yo no tenía siendo extranjero en Brasil. Fui a tomarme un café con un montón de gente y conocí a Cristina, una brasileña que venía del sistema financiero brasileño, y Edward, un americano que tenía todo ese conocimiento de tecnología y de computación que yo no tenía. Y ahí los tres juntos, con ese dinero y con esa idea, nos fuimos para adelante a empezar a construir todo desde cero. Tremenda historia, la creación del banco Nubank. Yo quiero que avancemos en una reflexión acerca de qué significa ser emprendedor. ¿Cuáles son unas características que se puedan señalar de toda esa historia, hacerlas explícitas? David, ¿qué podemos aprender acerca de ser emprendedor? ¿O uno nace con esas condiciones? Elaboremos un poquitico acerca de ese tema que en todas partes hoy se incluye entre las alternativas para tener una actividad productiva, para ganarse la vida, ser emprendedor. A ver, David. Primero, estar completamente apasionado por el problema, porque uno va a pasar día y noche trabajando en esto. Esto tiene que ser una pasión, no se puede uno sentir que es un trabajo, es algo que uno va a pasar pensando 24 horas, 7 días a la semana. Entonces uno realmente tiene que estar enamorado de resolver ese problema, tiene que ser algo que a uno le atraiga muchísimo. En mi caso me llamaba mucha atención el impacto que podía tener y la envergadura del desafío y verme a mí mismo desafiando, haciendo algo que consideraba que era bastante difícil. Y segundo, yo diría también ver esa jornada de emprendimiento o ser emprendedor por la jornada y no por el fin en sí. Y ahí lo que significa es, mucha gente va a emprender, especialmente en momentos como se vio en 2021, que había mucho capital y que entraban muchos emprendedores. Se fueron a emprender por el éxito, por las conferencias, por la fama, por levantar capital, por todo el brillo que ser emprendedor de tecnología traía en esa época. Y cuando el mercado cambia y la situación se vuelve más difícil, pues no existe esa convicción para seguir adelante. En cambio, si uno va a emprender y lo ve como una jornada, como una aventura, y si uno tiene éxito, qué bueno, pero si uno falla, también, entonces realmente uno nunca se va a decepcionar, porque al final lo está haciendo uno por las razones correctas, que es probarse a uno mismo, aprender, resolver un problema y desafiarse haciendo algo bastante ambicioso. Entonces, le agregaría esas dos visiones a las características que tú mencionaste de perseverancia, de disciplina, de visión, de lideranza. Y te voy a agregar otra, una autoestima y a una convencimiento extraordinario. O sea, encontrar una oficina, bueno, yo voy a resolver este problema, voy a hacer un Brasil siendo un extranjero, un banco de cero y me voy a enfrentar a esa condición de los bancos en Brasil, que es similar a la que nosotros tenemos en América Latina. Tiene que tener mucha fe, se tiene que tener mucha fe y por supuesto eso es bien importante, porque si está dudando acerca de su capacidad, no va a poder emprender esa jornada, que es lo que tú señalas, que la jornada es lo que le da sentido, que en el fondo, por supuesto, todo esto es muy análogo y similar a las personas que crean, a las personas que innovan. En matemáticas, si yo estoy trabajando en la solución de un problema, son 24 horas del día, todos los días de la vida, que se convierte en la vida misma el trabajo en ese problema. O el escritor que va a escribir una novela o que está escribiendo. En fin, las personas que crean tienen que tener esa componente de pasión, convicción y atreverse a navegar un mundo que puede tener muchas cosas inesperadas, pero entender que en el proceso de navegar, como tú estás diciendo, de ir esa jornada, ahí está la primera satisfacción. Para este mundo que estamos viviendo ahora, para personas jóvenes, pues tú eres una persona joven, pero pongamos y una persona que esté hoy entre los 18 y los 28 años,
que nosotros queremos, y las personas que de alguna forma trabajamos con el tema de la política pública, queremos incorporar el emprendimiento dentro del sistema educativo. ¿Tú crees que eso tiene sentido o es una pérdida de tiempo? Sí, yo creo que definitivamente tiene muchísimo sentido porque emprendimiento, como decíamos antes, no es solo ir y construir tu propia empresa, sino es casi que una forma de pensar, es una mentalidad, es una visión de agente de cambio y va en contra de una visión de que soy víctima de las circunstancias. Entonces, por ejemplo, puedes ver emprendedores dentro de empresas. Hay empresas grandes llenas de emprendedores. Yo puedo ser un emprendedor dentro de una empresa grande porque siento que tengo mi equipo, siento que hay problemas, siento que tengo agencia, siento que soy un dueño de lo que estoy haciendo con mi tiempo dentro de esta empresa y veo un problema, voy y lo resuelvo. Entonces, desde ese punto de vista, termina siendo casi que más una mentalidad, una forma de pensar versus una mentalidad de víctima, donde yo soy una víctima de las circunstancias y donde no tengo agencia para resolver nada. Y creo que esa parte mentalmente es algo que el sistema educativo realmente puede influenciar. Al mismo tiempo, tú eres un líder. Es emprendedor y ser líder. ¿Hay alguna diferencia entre ser líder y emprendedor o esa condición de líder? Por ejemplo, la capacidad de armar, ya está señalando, la capacidad de armar un equipo. Todo eso hace parte de ser un líder. Una reflexión tuya acerca del tema del liderazgo. Yo creo que al final, de la forma al menos como pienso en emprendimiento, que es esa capacidad mental, termina siendo muy parecido a la definición de un líder. Al final, un líder es alguien que logra resolver un problema, que logra crear siempre impacto, que logra movilizar equipos, gente para resolver algo, independientemente si esa gente reporte para él, independientemente si él es el jefe o no, si tenga algún tipo de autoridad o no. El líder es alguien que ve un problema y va y lo resuelve. Y esa visión de liderazgo está muy ligada a esa visión de emprendedurismo, que puede ser construir empresas para resolver problemas. En mi caso, por ejemplo, yo hubiera podido hacer lo que mucha gente había hecho, que era salir de esa agencia bancaria y quejarme. Es que esos bancos no hacen nada, es que el gobierno no me hace esto, es que los bancos me aprovechan de mí. La mayor parte de la gente ve ese problema y empieza a quejarse. Poca gente ve, bueno, de pronto hay forma que yo pueda ir a cambiar eso. De pronto hay un emprendimiento, hay algo, hay condiciones en tecnología, hay gente que se une a mí para ir a resolver ese problema y tengo las características o puedo tener las características para poder al menos ayudar a resolverlo. Para terminar esta conversación con David Vélez, 2 preguntas. Ya vimos su historia. Creció en un contexto familiar donde el hecho de emprender era un elemento común y corriente de sus vidas. ¿Qué tanto la cultura donde se crece, en particular acerca del tema del emprendimiento, influye en las posibilidades de una persona ser emprendedora? Esa es una pregunta que quiero hacerle a David Vélez. Y la segunda, habitualmente las personas que están en este mundo de las empresas tecnológicas están reclamando una y otra vez la importancia de tener personas que se dediquen a la programación, programadores, programadoras. ¿Se puede ser, por ejemplo, programador sin saber matemáticas? David Vélez dice que sí. ¿Por qué necesitamos programadores y programadoras? Escuchemos las respuestas. Como la mayor parte de comportamientos positivos y negativos, emprender es contagioso. Es contagioso desde el punto de vista de que una vez que uno empieza a ver ejemplos visibles, ejemplos de gente que uno conoce emprendiendo, se crea la posibilidad de que uno se vea a uno mismo como emprendedor. Y ocurren muchísimos ejemplos, hay muchísimos ejemplos. Los padres de Steve Jobs, de Bill Gates, no eran emprendedores, pero ellos se vieron como vieron la posibilidad de ir a construir una empresa y fueron a emprender. Y a medida que van saliendo ejemplos vivos en Colombia, por ejemplo, como empresas como Rappi, otros emprendimientos, otros unicornios en Colombia, en América Latina, y esos ejemplos son reales, inmediatamente eso empieza a atraer gente que tal vez no crecieron en ese contexto familiar, pero ven que ese ejemplo es real y que es un camino que ellos pueden considerar y se va volviendo contagioso. La gente empieza a considerar esa oportunidad por primera vez. Así que no creo que sea... Es válido cuando existe ese contexto familiar, pero al final del día, una vez que empieza en la sociedad a existir esa posibilidad, creo que todo el mundo comienza a ver ese camino como un camino real. Muy bien. Pensemos en nuestros jóvenes. Una de las cosas que recurrentemente se dice es que necesitamos programadores. Ya hay una discusión
grande acerca de las carreras que pueden estudiar los jóvenes, caminos para seguir en el mundo de la educación. Antes era, pues, la aspiración para muchas personas, todavía sigue siendo, por supuesto, y es válida, la universidad, pero ahora están apareciendo un montón de alternativas distintas, y una de las que recurrentemente se dice en ese mundo de la tecnología es: necesitamos programadores. Yo creo que te he escuchado a ti decir: necesitamos programadores. ¿Por qué necesitamos programadores? ¿Y en qué sentido? Si una persona se convierte en un programador, ¿qué perspectivas de vida puede tener? Sí, yo creo que primero, Sergio, lo que hay que ver, y yo creo que todavía no es tan claro para la mayor parte de la gente como creo que debería, es que estamos entrando en lo que tal vez va a ser la mayor revolución socioeconómica que el ser humano ha tenido desde que existe una civilización. La revolución especialmente de inteligencia artificial en la que estamos entrando justamente este año, o en los próximos años, va a ser mucho más grande que los cambios tecnológicos que existieron en la revolución industrial, los cambios tecnológicos que empezaron a principios del siglo XX, la forma como la sociedad va a cambiar dada esta tecnología y el paso acelerado que viene, porque el paso de cambio solamente acelera, básicamente crea un contexto donde todas las industrias que conocemos van a ser reinventadas. Todas las marcas que conocemos, desde marcas de comida, supermercados, transporte, cuando uno ve las 100 empresas más grandes de Colombia, es muy probable que de aquí a 10 años el 80% de las empresas que están en esa lista de 100 empresas más grandes de Colombia no existan. Es muy probable. Y eso es porque la tecnología está completamente reinventando y una nueva serie de empresas están entrando en todos esos sectores globalmente, porque esto está pasando en todos los países, y van a reinventar la forma como sirven a sus consumidores. Entonces, en esa revolución, esa transformación, se necesita una materia prima, que es el programador. El programador es la materia prima de esa revolución, porque el programador es el que se va a sentir se sienta en frente de una computadora y va a crear el código del software que va a acelerar la creación de esas nuevas empresas. Entonces, es una oportunidad gigantesca, es una oportunidad como un desafío, es una oportunidad porque si nosotros como sociedad, si la gente que hoy está estudiando su carrera o está pensando en carrera, ve que esto viene, que este torbellino viene y se posiciona adecuadamente, pues va a poder participar de mucha creación de valor, de esa reinvención de empresas. Pero si no, pues vamos a quedar por fuera completamente. Porque las carreras que muchas de las carreras que mucha gente está estudiando hoy no son las carreras que se van a necesitar para el futuro. Van a haber carreras que realmente van a desaparecer. Piensa uno, por ejemplo, la gente que cuidaba de caballos antes de que saliera el automóvil. Una vez que el automóvil sale, ya no se necesitaban cuidadores de caballos para transporte. Y ese tipo de casos va a salir. O sea que, y cuando veo lo que la gente está estudiando en Colombia hoy, todavía el porcentaje de gente estudiando programación es muy pequeño, es un porcentaje pequeño. Creo que más o menos 5 a 10% de todos los graduados están hoy estudiando STEM. Entonces hay una gran escasez que solo va a aumentar en términos de gente que va a tener las herramientas para poder participar de esta recreación, de esta revolución que se nos viene en Colombia y en todos los países. ¿Qué condiciones debe tener, qué características debe tener un programador? Es posible, porque muchas veces se piensa, una persona, si no sabe matemáticas, no puede programar. Puede programar. Una persona sin matemáticas puede aprender a programar. Una persona con pocas matemáticas puede aprender a programar. Programar es escribir. Programar es crear. Programar es parecido a escribir una historia. Programar es parecido a pintar un dibujo. Es un proceso de creación donde uno aprende un lenguaje nuevo que al principio requiere cierta práctica, pero como cualquier cosa, práctica da las herramientas. Y se necesita disciplina, se necesita foco. Puede ser frustrante al principio porque puede ser difícil, pero nosotros hoy en Nubank tenemos programadores excelentes que no fueron a la universidad. Muchos de ellos estudiaron programación online. Muchos de ellos ni terminaron su carrera en el colegio.
y están hoy trabajando en Nubank haciendo software y teniendo un éxito rotundo dentro de la empresa, creando un impacto tremendo. Te hago esta pregunta, ¿qué condiciones necesitan para ser un buen programador? Porque tiene que tener razonamiento lógico, tiene una capacidad para escribir en ese lenguaje, pero no es, o por lo menos así lo siento yo, no es un mundo intuitivo, que por eso dices que al principio puede ser complejo. Un poquitico más, y pensemos, David, que estás enfrente de un auditorio aquí con jóvenes, hombres y mujeres colombianos, colombianas, que te están escuchando y que le estás diciendo, ser programador es muy importante. Explícales y diles qué significa entrar a ese mundo de la programación. Yo creo que es mucho razonamiento lógico, volviendo un poco a lo que hablamos antes, es mucho resolver problemas y razonar lógicamente cómo resolver cierto problema. Pero es un razonamiento lógico que puede ser aprendido, no es necesariamente nato. Sí, hay gente que nace con esa capacidad y le es más fácil, pero hay mucha gente que no nace con eso, pero lo puede desarrollar practicando ese tipo de razonamiento lógico. Y ahí es un enfoque, es mucha disciplina, mucho puede ser aprendido y es escoger un problema grande y lograr partirlo en pedacitos y lograr utilizar diferentes algoritmos que existen ya creados para ir resolviéndolo. Y muchas de las herramientas que de hecho vienen apareciendo, y esto viene apareciendo las últimas 4 o 8 semanas, de copilotos de inteligencia artificial y ayuda a uno a hacer el papel de programador. Ya existen, y esto ha salido así bastante recientemente, puede uno casi que uno programar con un copiloto que le va a uno ayudando a medida que uno va programando, y no solamente uno lo va aprendiendo, pero lo va haciendo. Entonces, cada vez más es algo que sirve para más gente y debe ser más considerado para más gente. Suena tremendo. Y ese es otro mundo y esto es una ruptura muy grande la que estamos viendo y por supuesto nos llena de interrogantes, de incertidumbre. Cuando se dice, pues en 10 años, lo que estabas diciendo, estas probablemente las 100 empresas más importantes de Colombia no van a existir o por lo menos tal como son ahora y va a haber una gran cantidad de cambios. Para terminar, David, ¿en qué medida una persona como tú puede ayudar más allá del trabajo en el banco, que pues, le ayuda a un montón de personas para ser parte del mundo financiero con las condiciones que ustedes tienen? ¿Qué más le puede aportar a la sociedad latinoamericana donde tú has vivido y que eres? Has vivido en pues, colombiano, costarricense, Brasil, Uruguay, Perú, por todos lados. ¿Qué puedes aportar tú teniendo esa condición? 41 años, el presidente de un banco que es una innovación tecnológica, tú decías, yo soy gerente de una empresa tecnológica, ¿qué le puedes aportar tú a este mundo joven que está buscando respuestas, que tiene toda esta cantidad de incertidumbre encima? Bueno, yo creo que primero un poco lo que estoy haciendo en este momento, que es levantando la señal de urgencia, el sentido de urgencia en Colombia y en América Latina sobre cómo como sociedad nos estamos quedando para atrás. Los países más desarrollados, Estados Unidos y Europa, entienden lo que se viene. Los asiáticos están bien adelantados. Los de la India y la China están bien adelantados. ¿Y nosotros dónde estamos? Todavía estamos estudiando lo mismo que estábamos estudiando hace 10, 20 años y lo veo muy claro cómo muchas de estas industrias se van a reiniciar. Entonces, creo que lo primero es levantar la señal de alerta y decir, despierten, despertemos, digamos, por esta dirección, tratar de hacer ese camino más fácil para mucha gente ir. Espero que el ejemplo de emprendimiento que estamos haciendo inspire por lo menos a muchos más emprendedores en crear esa nueva generación de empresas que van a competir con esas existentes incumbentes y eso va a crear más competencia y más alternativas para el consumidor. Y también ayudar a un ecosistema que está creciendo en Colombia de programadores, de emprendedores, siendo mentor de muchas de esas startups, invirtiendo en muchas de esas startups y tratando de que las piezas que faltan en ese rompecabezas de ecosistema digital puedan ir alineándose poco a poco. Terminé esta conversación con David Vélez y nos queda un capítulo nuevo, un tema que es un tema del siglo XXI, el emprendimiento. Este señor creó de cero un banco, una expresión de
el mundo del emprendimiento, categoría más alta, por supuesto. Este es un mundo del siglo XXI que está asociado con el crecimiento, la forma veloz como el mundo se está transformando a través de los medios digitales. Mucho para aprender, mucho para entender. El emprendimiento es una de esas alternativas que para nuestros jóvenes, para nuestras jóvenes se presenta hoy como una oportunidad para escoger una forma de vida, para ganarse la vida, para tener un trabajo. Seguiremos explorando el tema. Quiero terminar con una invitación muy especial. Nos pueden seguir en todas las plataformas de streaming. Pueden seguir el videopodcast El Profesor, con educación todo se puede. Además, activen las notificaciones, síganos en nuestras redes sociales y si tienen algún tipo de comentario o sugerencia, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros.